Entonces vamos a hablar sobre los conceptos generales del uso de chavetes en elementos de transmisión. Primero, ¿cuál es la función principal de una chavete? La función principal de una chavete. Transmitir movimiento rotacional entre qué? Entre un eje y cualquiera, ¿no? Y elemento como puede ser cadena, engranaje, polea, ¿no? Sí. Para eso sirve. ¿De acuerdo? En general, ¿cómo se clasifica? Una clasificación general. Según la posición de la chaveta en relación al eje, en transversales y longitudinales. ¿Cuándo son transversales? Cuando nosotros tenemos aquí, así, ¿no? ¿Están? Transversal es perpendicular al eje. Transversal significa perpendicular al eje. Longitudinal significa paralelo al eje. Esto mismo. Esto es paralelo, ¿no? Paralelo. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Ventajas y desventajas. La ventaja de estos que pueden transmitir fuerzas en cualquier dirección. Soportar, no es que soportar fuerzas, transmitir o soportar fuerzas en cualquier dirección. ¿Qué significa? Por ejemplo, si es rotacional, puede ser rotacional, por ejemplo, que está metido aquí y puede girar. ¿Está claro? Pero también puede soportar fuerzas axiales, ¿no? Porque esto puede soportar fuerzas así, tangenciales, o también puede soportar fuerzas axiales. Y además en cualquier dirección, ¿no? Rotacionales, o sea, sí, para la rotación y para la traslación. Y además en cualquier dirección. ¿Se entendió? ¿Lo entendió todos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la desventaja? Primero, potencias muy bajas. ¿Por qué? Porque el área de corte es muy pequeña, solamente es esto. Porque el área de corte es muy pequeña, solamente es esto, ¿no? Cuando tú haces pasar, solamente es esto y esto. No puedes agrandar. ¿Está claro? En la longitudinal tú puedes hacer crecer así, mayor. Aquí no puedes hacer crecer. ¿Se entendió? Sí. Y la otra es debilitan al eje. Porque lo van a pasar. Bueno, son las principales desventajas. Paralelas al eje. La ventaja es ventajas, potencia mayor porque su área es mayor, porque como este es aquí, todo esto es área de corte, es mucho mayor y tú puedes agrandar. ¿Se entendió? Sí. La otra ventaja es no debilitan al eje. No lo debilitan al eje. ¿Está? ¿Cuál sería la desventaja? No soportan fuerzas axiales en esta dirección. Solamente soportan fuerzas tangenciales. Fuerzas axiales no, porque se sabe. O tienen muy baja, no soportan, o fuerzas axiales o no soportan, o soportan muy bajas, como las de cuña, ¿no? Pero no soportan fuerzas axiales muy altas.
¿Entendió? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces las paralelas, ¿cómo se clasifican las paralelas? Las paralelas se clasifican en planas de cuña y las medialunas. Woodruff también se llama, ¿no? Las Woodruff, medialunas. ¿Cuáles son las paralelas? Las planas. Las planas, como su nombre indica, son planas. Así la altura está, h es constante. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ventaja? No provocan excentricidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aquí solamente hay fuerza tangencial. ¿Está? ¿No? Por lo tanto, el O1 y O2, O1 es igual a O2. O sea, el centro de giro del elemento que está girando en relación al eje es el mismo. No se desplazan el uno sobre el otro. ¿Está claro? Entonces, no provocan excentricidad. Esa es la principal ventaja. ¿Y cuál es la principal desventaja? Potencias bajas, porque toda la carga soporta chavetas. Entonces, aquí entre el eje y no se produce un rozamiento entre el eje y el borrón. Acá no, la fuerza de rozamiento es muy pequeña, casi nada. Entonces, toda la fuerza tangencial lo soporta esto. ¿Está claro? Entonces, y la otra es que requiere fijación longitudinal. ¿Qué significa esto? Y aquí nosotros tenemos la chaveta así. El canal siempre es más grande, ¿no? El canal es por aquí, sigue el canal. Ahí. Entonces, este se puede mover así. Claro, ¿no? Entonces necesita aquí, por ejemplo, un prisionero. Que cuando tú vas apretando, vas apretando esto contra esto para que no se mueva. Porque si no se va a salir. ¿Se entendió? Entonces, usos. ¿Cuándo vas a usar? ¿Para potencias grandes o pequeñas? Pequeñas y velocidades altas, porque no produce excentricidad. ¿Se entendió? Bueno, las chavetas de cuña, como su nombre indica, la altura ya no es constante. En realidad, y esto está normalizado, esa pendiente significa 1 en 100. ¿Qué significa? Que por cada 100, por ejemplo, milímetros, debe variar 1 milímetro. Por 100 centímetros, 1 centímetro. Así se mide un cono. ¿Está claro? Entonces, como su nombre tiene, ¿esto qué ventajas tiene? Tiene el efecto cuña. ¿Qué significa? El efecto cuña es que con fuerzas pequeñas, fuerzas axiales pequeñas, se tiene fuerzas de rozamiento muy grandes. ¿Cómo es eso?
tienes así, ¿no? Entonces, tú con una fuerza axial aquí pequeña, tú tienes una fuerza radial grande. ¿Está claro? Ese es el efecto cuña en general. El efecto cuña, por ejemplo, si se ve en correas, ¿cómo es esto? Por ejemplo, en correas, vamos a ver cuando llevemos correas. Aquí con una fuerza F, aquí logramos una fuerza de rozamiento grande. ¿Por qué? Porque en función de este ángulo, pues nosotros aquí tendríamos la fuerza F y tendríamos la fuerza N. Si esto es alfa, N entonces es igual a F sobre seno de alfa. ¿Está claro? La fuerza normal, ¿no? Este siempre es el efecto cuñas en todos los conos. Entonces, como N es igual a F sobre seno de alfa y la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal, entonces con fuerzas pequeñas, ¿qué tenemos? Seno de alfa siempre es menor a 1, ¿no? Sí. Seno de alfa es, como es menor a 1, entonces N es grande, ¿o no? ¿Ah? Sí. ¿Se entendió o no? Sí. Entonces, mu por N, por lo tanto, esto también es grande. ¿Se entendió? En cambio, cuando tú tienes solamente así, una correa plana, por ejemplo, tú tienes F aquí, entonces la normal es igual a F. Aquí la normal es mayor que F, ¿no? ¿Sí o no? En cambio aquí la normal, ¿cómo es? Es igual a F. ¿Aquí hay efecto cuña o no? No. ¿Se entendió? Por eso es que se utiliza mucho el efecto cuña en muchos aspectos. Por ejemplo, el contrapunto de un torno. El contrapunto de torno es cónico, ¿no? Todos los mandrinos son cónicos. ¿Por qué? Porque no necesitamos. El mandrino necesitamos que no se gire, ¿no? Ahí adentro, en relación al eje hueco. Porque ahí está la broca. ¿Está claro o no? Entonces, cuanto más apretas aquí, cuando estás perforando, esa fuerza provoca una fuerza axial, y esa fuerza axial hace que la normal aquí sea mucho mayor y por lo tanto se agarra más el mandril. Por eso son cónicos. ¿De acuerdo? Entonces siempre un mandril, todos los mandrinos tanto de los tornos, de los taladros, son cónicos. También de las llantas. Las tuercas de las llantas de los autos, también son cónicos. Son así. Son así. Aquí está, digamos, el aro, ¿no? Ahí está el aro, ¿no? Entonces la llanta quiere salirse, ¿no? ¿Está claro o no? No, pero al salirse, ¿qué va a generar? Va a generar mayor fricción aquí. Esta N va a ser muy grande. ¿Está claro o no? Y si va a ser N grande, va a ser la fuerza de rozamiento, va a ser muy grande. Y si va a ser la fuerza de rozamiento muy grande, ¿se va a desaflojar fácilmente o no? No. No. Cuanto más fuerza haga esto, más se va a apretar aquí. Por eso no se sale. Yo les había dicho alguna vez, en Oruro me han robado al venir de Copacabana, estábamos comiendo ahí en Oruro unos corderitos. Cuando salgo, me doy cuenta que me han tirado estaban por tirarme la llanta del vagoneta. Y la vagoneta tiene 5, ¿no? Tiene 5 cosas aquí. Entonces me estaban tirando. Entonces, había un hito nomás, era domingo. Entonces fui a querer comprar estos y no había. Entonces no había una ferretería normal y he comprado las normales, en vez de que sea así, normal. Así. Y les he puesto. Pero cuando vengo, más o menos por medio camino, del auto. Mira, ¿qué pasa? Yo venía con un Land Cruiser a 80, 120 km por hora. Y una de esas sentido,
sea que ya está pinchando muy bajo, y había solamente esta tuerquita que quedó, solamente se estaba, todos los demás ya se habían salido. Me sacaba la mierda si no es la tuerquita. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Por eso es cónico. Entonces los ingenieros tienen que saber por qué son cónicos esas tuercas. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo mismo es acá, con pequeñas fuerzas axiales de empuje. Vamos a hacer, o cuando, recuerden que aquí hay fuerza radial, tangencial y fuerza axial, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuanto más haga aquí, más va a apretar aquí. Y esto no se va a salir. ¿Se entendió? Entonces, la ventaja de efecto cuña, por lo tanto, con pequeñas fuerzas reales, por lo tanto, la capacidad de potencia es grande o pequeña. Mayor, ¿no? Mayor, además. ¿Por qué es mayor? ¿Por qué? ¿Por qué es mayor? Porque ahora esta fuerza axial genera mayor fuerza radial, ¿no? ¿Sí o no? La fuerza axial aquí genera una fuerza radial. Y esta fuerza radial va a empujar al eje hacia abajo. ¿Está claro o no? Y si va a empujar aquí, ¿qué va a generar? Una fuerza de rozamiento. Entonces, el efecto cuña, mayor fuerza de rozamiento, por lo tanto, mayor potencia. ¿Por qué? Porque aquí ya la fuerza, la chaveta ya no está soportando toda la fuerza. Porque parte de ella está soportando la fuerza de rozamiento, está ayudando la fuerza de rozamiento. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuál es la desventaja? Excentricidad. Existe excentricidad. Fíjate, esto es O1 y esto es O2. Se ha desplazado. ¿Está claro? Entonces, es eso. Por lo tanto, ¿cuándo vas a usar? ¿Para potencias altas o bajas? Y velocidades. O cuando haya fuerzas axiales. Aunque sean las potencias, la velocidad baja o la potencia no sea tan pequeña, pero si hay fuerzas axiales las tienes que usar, porque si no una chaveta plana se va a salir nomás. ¿Queda claro? Y además tú tienes que utilizar la cuña en contrasentido de la fuerza axial, ¿no? Porque si lo haces algo así, se va a salir nomás. ¿Se entendió? Bueno, o media luna. ¿No? Otro con media luna. Si nosotros tenemos aquí al final del eje, donde por ejemplo va a ir un engranaje, ¿no? Por ejemplo va a ir un engranaje, entonces no hay problema, tú haces todo esto, tú puedes hacer todo esto porque desde aquí vas a meter, ¿no? Entonces desde aquí tú tienes lo que tú usas para meter ahí, entonces puede ser la de cuña o la plana, ¿no? Pero claro, ahora, ¿qué pasa si tú, no, por lo tanto, la longitud de la rendija no es muy grande, ¿no? Este sería L. Tienes que meter ahí. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes ahora grande la cosa ahí, largo el eje, y tú tienes que colocar aquí? Este es muy largo. Tú tienes que colocar aquí. Entonces, para colocar aquí tendrías que colocar la chaveta. Tendrías que ser desde acá hasta acá o hasta acá para meter la chaveta, ¿no? Entonces, para evitar eso, ¿qué se hace? Se coloca la media luna. Decir, no, pero ¿por qué no podemos nosotros colocar así? Ya una vez que la colocas así, esto después vamos a ver que tiene que ir con ajuste, acá. Si lo metes así, si digamos pones la chaveta plana nomás así, y después le metes el engranaje, ¿lo ves? Puedes meterlo así. ¿Cómo sacas después la chaveta? Con la
pinza, difícil que salga. Entonces se utiliza estas medialunas así, de tal manera que cuando quieras sacarlo, le das un golpecito acá y al golpear esto, ¡pum!, se da la vuelta. ¡Pum!, se da la vuelta y se sale. ¿Se entendió? Sí. Entonces esto, el abodro, entonces, fíjense, es cuña, no, es lo mismo, igual que la plana, ¿no? Es igual a la plana, no produce excentricidad, no necesito un elemento de fijación, pero ¿cuál es la ventaja? Para ejes largos, ejes largos, que no necesitan ranuras muy largas y se pueden desmontar fácilmente en ejes largos. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, eso son todo lo que son chavetas. Ahora, fallas. Tanto para las transversales como para las longitudinales hay dos tipos de fallas: cortante y aplastamiento. Los dos, ¿no? Por ejemplo, para las transversales. Para las transversales, por ejemplo, si tenemos una oreja así, aquí hay una oreja, entonces aquí hay un... ¿sí? Y nosotros tenemos acá una chaveta pasante. Una chaveta así. Entonces aquí, por ejemplo, hay una fuerza axial, ¿no? Una fuerza axial. Entonces, aquí, primero, aquí ¿qué fallas va a haber? Aquí ¿qué habría? Otro color. Otro color, ¿tiene otro color? Rojo, azul. Entre tanto no tiene. Bueno, ¿dónde podría fallar esta chaveta? Aquí, ¿no? ¿Está claro o no? ¿Puede fallar ahí o no? Sí. ¿Y ahí qué va a producir? Corte. ¿No? Corte. Si aquí es FA, ¿aquí cuánto sería? F medios, ¿no? F medios debe ser dividido, que el área de corte debe ser menor o igual que la tensión cortante admisible, porque aquí va a haber F medios y F medios, ¿no? ¿Está claro o no? Sí. Esto debe ser menor que la... Entonces puede haber por corte. ¿Está claro? ¿Y la otra cuál sería? ¿Aquí qué va a pasar? ¿Aquí qué va a hacer? ¿Qué le hace? Le comprime, ¿no? Le aplasta. Aquí habría aplastamiento. Y aquí va a ser igual. Sería F medios dividido el área de aplastamiento. Esto debe ser menor o igual que la tensión admisible de compresión. ¿No? De compresión. ¿De acuerdo? Y en este caso, el área de aplastamiento. Aquí el área de corte sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? En cambio, el área de aplastamiento aquí va a ser igual. El área de aplastamiento es, si nosotros tenemos así, este sería, ¿no? Esta parte de la chaveta. ¿Está claro o no? Si esto es B, ¿no? Y esto es el diámetro, este es el diámetro D, y este es el ancho B, el área proyectada aquí es igual. B por L, ¿no? ¿Está claro o no? Sí. Entonces esta carrera que va a ser igual B por L, diámetro, ¿no? Este sería el diámetro. Si esto es L, esto es L, esto sería el diámetro por L. ¿Entendió? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. De ahí, entonces de ahí dimensión. ¿De acuerdo? Vamos.
y en las longitudinales, ¿qué hora está en clase? ¿Temprano o no? 9, sí. En las longitudinales nosotros tenemos la fuerza tangencial ahí, ¿no? ¿Está claro? Esta fuerza tangencial, ¿qué va a producir? Nosotros viendo acá, ahí vamos a tener, ¿no? Así sería, ¿no? ¿Está? ¿Claro o no? Entonces de aquí ese tenemos H y ese tenemos L y ese tenemos B. Aquí va a estar actuando la fuerza tangencial, ¿no? Sí. La fuerza tangencial, ¿qué va a producir la chaveta? Corte. Corte primero, ¿dónde? Acá, ¿no? Ahí va a ser corte, ¿no? Sí. ¿Claro o no? Sí. Entonces aquí va a producir corte. Entonces, ¿qué va a ser? La fuerza tangencial dividido el área de corte menor o igual que la tensión visible. El área de corte, ¿a qué va a ser igual? B por B por L. Y luego va a producir ¿dónde? ¿Aquí qué va a producir? Aquí va a producir aplastamiento, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a ser? F tangencial dividido el área de aplastamiento debe ser menor o igual que la compresión. Y el área de aplastamiento, ¿a qué va a ser igual? H medios. H medios por L. L. ¿Está claro? Aquí tenemos incógnitas B, H y L. Incógnitas tenemos B, H y L. ¿Cómo solucionamos si tenemos apenas dos ecuaciones? ¿Cómo? Entonces, la norma, están normalizados B y H en función del diámetro del eje. Esto es el diámetro del eje y te va a decir, dependiendo de qué tipo de chaveta has utilizado, te va a dar B y H. Entonces de aquí vas a hallar un L1 y de aquí vas a hallar un L2. Entonces L debe ser el mayor entre L1 y L2. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Ahora la condición para aceptar es que son dos. L debe ser menor que 1.5 veces el diámetro. Y L debe ser menor que el L del engranaje o de lo que sea. Si este es el ancho del engranaje, ¿no? La longitud no puede ser más que esta, ¿no? Porque si no ya no vas a existir. ¿Está claro o no? Sí. Entonces, sí, ok. Si no, entonces aumentar número de chavetas. ¿Hasta cuánto? Hasta 4. Si no da siempre, si mayor a 4, entonces ¿qué hay que utilizar? Ejes ranurados. ¿Se entendió? Sí. Bueno, eso es. Y finalmente, ajustes. ¿No? Aquí entre el eje y la chaveta no puede ser demasiado ajustado, no puede ser demasiado apreto. Si es demasiado apreto, no vamos a poder sacar. No aprieta. ¿Por qué? Por desmontar. ¿No ven? ¿Cómo lo sacamos? ¿No?
no muy aprieto. Y no muy holgado, no holgado. ¿Por qué? Si es muy holgado, va a haber fuerzas ¿de qué? De impacto. Cada que arranque, ¡pum!, va a chocar, ¡pum!, va a chocar. Y no se olviden que las fuerzas de impacto multiplican por 4 veces la intensidad de carga. Entonces debe ser deslizante. Normalmente un J7. ¿Se entendió? Finalmente, material. El material de la chaveta, su resistencia debe ser menor que el del eje y menor que del engranaje. ¿Para qué? En caso que para que funcione como fusible. Para que en caso de sobrecargas, la que falle sea la chaveta y no se rompa ni las dos. Esto a mí me ha pasado, porque tengo Toyota, yo podría haber hecho un reclamo a Toyota en otros lugares, en el país no, porque la polea que sale del cigüeñal, la polea, hay una polea que sale del ventilador, eso tiene una chaveta aquí, ¿no? Un día estoy en Comerval, la suela, mierda, me fijo, la polea hecha mierda. ¿Qué ha pasado? Puta, se ha hecho mierda la polea y si el cigüeñal también se ha pasado y no la chaveta. $2.500 de estos japoneses que le han tirado la chaveta con mayor resistencia que la polea y el cigüeñal. ¿Se entendió? Bueno, eso es chavetas.